Hola, muy buenas tardes, noches en realidad, en la sección de la parte del país donde me encuentro. Muchas gracias por acompañarme este miércoles 7 de enero 2026. Ya estamos iniciando la semana número 2 y el nuevo año. Después del receso vacacional de un par de semanas, estamos listos para reiniciar el módulo 4, textos y visiones del mundo, en su etapa, en este caso, de recursamiento, listos para iniciar la semana, como dije, la semana 2, que es literatura, un acercamiento a otras realidades. Y me alegra mucho contar con la presencia, ya sea de forma particular en la sesión o bien de forma asincrónica, que sería el caso de aquellos que puedan ver que hagan el favor de ver la grabación posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, esos, muchas gracias, repito, a todos. Es bastante, después del receso, hay un poco que conectarse nuevamente y establecer como las dinámicas nuevamente, porque solo pasó una semana y realmente es muy poco en lo que algunos van aterrizando con lo de las citas textuales, paráfrasis que este, en esta semana repercuten, revisten particular importancia. Y bueno, eso es lo que me gustaría tratar, como refrescar un poco ese aspecto, ¿no? Repito, semana 2 literatura, arte, un acercamiento a otras realidades. Y como su nombre lo indica, bien, se trata de que ustedes puedan, a partir de esta semana, explorar otras realidades de otros países, de otras épocas, y compararla incluso con algunas manifestaciones literarias de México en lo que se refiere a lo prehispánico, ¿no? De otras voces, incluso tendrán que por ahí preparar un audio. Por ahí me preguntaron un poco del audio, también voy a referir a eso y algunas preguntas que ustedes han hecho durante la semana a través del correo electrónico. Las voy a también a revisar con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, básicamente estos son el objetivo de nuestra sesión número 3 y los conocimientos previos, que en este caso van a ser una cosa de redacción, etcétera, ¿no? Los temas de la semana, ¿cuáles son los temas de la semana? Lo que hay que saber, los temas generales, las reglas de comunicación virtual, que en realidad con eso voy a comenzar, como hemos iniciado durante el inicio de este periodo, de general de recursamiento y la explicación exhaustiva de las actividades 3 y 4 que va a ser importante. La cuestión del plagio, más bien me referiré un poquito más a las citas textuales y paráfrasis en lugar de lo del plagio. Las actividades de reforzamiento que me gustaría que revisáramos. Las dudas generales que ustedes puedan tener, que puedan, repito, hay algunas que voy a dar luz hacia el final, de que han compartido a través del correo electrónico en diferentes espacios de Preparedad y también conmigo durante el receso. Eh, de este receso invernal. Los temas de la sección número 4, la sección del viernes, que tratará los mismos temas básicos, solo si trabajaremos de manera un poco más práctica en realizar uno de las diapositivas que nos piden en la actividad integradora 3. Vamos a llevarlo con calma y vamos a verlo todos, ¿no? Entonces, bueno, repito, bienvenidos una vez más a esta sesión número 3 del miércoles 7 de noviembre de 2026, Textos y Visiones del Mundo. Semana número 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. Como dije, estoy muy contento de regresar otra vez a las aulas virtuales y poder conectarnos de manera que nos une a través de la literatura, de la lectura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a estos temas, déjenme, ya, esto es lo primero que quería repasar con ustedes, que son las reglas en etiqueta, lo que tiene que ver con las reglas en etiqueta. Son ciertos reglamentos de comunicación virtual que nos van a permitir pues llevar una convivencia sana y en general entre nosotros, ¿no? Son cuestiones que indican bastante generalidad y que nos hablan muchísimo de cuáles son los lineamientos que me gustaría que todos siguiéramos eh, para tener una participación un poco más cercana y que nosotros podamos revisar, que yo pueda, perdón, revisarlos a ustedes y saber que están siguiendo, digamos, directrices básicas, lineamientos, reglamentos, etcétera. Y eso pues me va a ayudar mucho, les va a ayudar también a todos mucho a ustedes para que no haya sorpresas de calificaciones. En primer lugar es saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería de la plataforma, los foros de aprendizaje o el correo electrónico, el que de los tres. Respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa en todos los espacios, aunque no estés de acuerdo con ellos, bien importante. Escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas, no importa, y si no, pues se puede preguntar sin ningún inconveniente. Ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de la plataforma.
escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales. La redacción puede cambiar la interpretación del mensaje. Respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Ser breve y conciso. No es recomendable escribir párrafos extensos, también eso significa en los textos, pero hay una medida que vamos a tener que respetar, hay unos límites básicos que vamos a poder ir respetando nosotros, siempre y cuando pues, se acostumbren un poco a esto, que ya muchos practicaron, iba a decir la semana pasada, pero hace 3 semanas, eh, que es la cantidad, la extensión de la que ustedes me revisaron, que ustedes me recordaron bastante, de la extensión de las de las respuestas para las actividades integradoras. En ese caso fueron solo la 1 y la 2 y algunos hicieron muy buenas actividades a partir de los lineamientos que les di, sobre todo a la hora de colocar fuentes de referencia, citas textuales y paráfrasis. También hoy tengo material sobre eso, ¿no? Entonces, recuerda también asegurarte de indicar de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu aportación. Es muy importante que nosotros revisemos eso, porque sin eso podemos cometer un plagio y pues bueno, no está de más revisarlo, ¿no? Tal vez me dé tiempo de revisar esto del plagio y de ver la importancia. Les había puesto un video, me parece que fue el miércoles o el viernes, la verdad es que no recuerdo muy bien, sobre cómo citar inteligencia artificial en sus trabajos y esto les puede ayudar muchísimo. También hay otros que les puse sobre diferencia entre citas textuales y paráfrasis. Probablemente me refiera a ese otra vez, porque por lo básico, ¿no? El de inteligencia artificial era un poco más extenso, pero bueno, pues también había que revisarlo, ¿no? Ahora sí, vamos un poco para allá, hacia los temas de la semana. ¿Cuáles son los temas de la semana? Digamos, los temas de tanto esta sesión como la del próximo viernes, 9 de enero. Vamos a ver lo que se llama el sentido de la vida, qué son los mundos de ficción, a qué se refieren los mundos de ficción, a qué estamos hablando de la literatura en México, en particular de las lenguas originarias, y vamos a ver algunos ejemplos que les van a ayudar sobre todo en el foro Aprendiendo. Recuerden que también aprovecho la ocasión para invitarlos a participar en el foro Aprendiendo. Yo lo reviso todos los días y trato de colocar preguntas detonadoras que ustedes pueden revisar. Si no les apetece contestar las preguntas detonadoras, lo pueden hacer tranquilamente a través de sus dudas. Me interesa mucho y me ayuda mucho para preparar tanto esta clase como la del viernes y los materiales posibles para ayudarles, ¿no? La idea es que siempre tengan, o sea, la idea básica es que ustedes difícilmente se lancen a hacer una búsqueda fuera de la plataforma, que siempre todo esté en plataforma, ¿no? Entonces, si siguen los lineamientos de aquí, más los que les voy a pegar, etcétera, también creo que es bastante útil lo que pueden llegar a argumentar y la forma en que ustedes pueden utilizar el material. Va a ser muy fácil su integración su integración a los textos, las fuentes y pues la ayuda hacia otros textos, ¿no? Creo que esa es la parte que yo creo que es la más valiosa. Bueno, sobre esto lo que hay que saber, hay que revisar a qué me refiero con lo que hay que saber. Vamos a revisar primero dos textos, digamos, europeos, como son Frankenstein y La Debutante, quiénes son sus autores. Última semana les hablé sobre esto, les puse un material, un texto, y hablamos sobre la vida de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, y les dije que les iba a salir para la semana 2, pues es ahora donde está la semana número 2, y eso pues va a haber, repito, va a ser que se revista todo esto, ¿no? Literatura en lenguas originarias. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo con eso y vamos a ver algunos ejemplos de literatura en lenguas originarias. Vamos a revisar las actividades integradas 3 y 4, especialmente la 3, que es pues, un poco más compleja porque implica eh, un mayor entendimiento al respecto, ¿no? Vamos a ver un poquito Hola, de comprensión. perdón por entrar tarde. No te preocupes, Pablo. Gracias y buenas noches. Este, la comprensión lectora, vamos a trabajar un poquito sobre eso y la escritura de palabras también, pero quisiera comenzar con una cuestión general. Vamos a hacer una especie de juego para romper un poco el hielo y salir un poco de esto de las 2 semanas previas, pero me interesa antes de esto. Vas a participar, Pablo, espero que activamente en un quiz. Bueno, no es un examen, más bien es un juego, obviamente no tiene ninguna calificación y te ayuda mucho, Pablo, a participar, a cubrir tu calificación, tu participación a partir de esto, ¿no? Es un juego donde tienes que decir si algo está bien escrito o está mal escrito, así de sencillo. Vamos a ver los ejemplos. No es extenso, solamente dice opción múltiple con límite de tiempo, comodines y una ronda de bonificación. Entonces más o menos vas a ir agarrando la onda ahí con esto, Pablo.
Vea, por ejemplo, ¿cuál está mejor escrita? Elija la oración que está escrita correctamente. Tú me tienes que decir, Pablo, A, B o C. Tienes 20 segundos. La A. Bien. Son 7, así que vamos bastante bien. Número 2, exactamente la misma. Más tiene que acomodar las palabras. Es la B. Ok. Bien. Esta sí es importante para revisar cómo está escrita una palabra. ¿Qué oración está escrita correctamente? La B. Ok. Mal. Bueno, no importa. Incorrecto. Sigamos, sigamos, sigamos. Ah, tienes que escoger una carta. Vamos a numerarla. Si quieres 1, 2, 3, 4 y 5. Ya me dices cuál, yo la escojo. La 1, la que es izquierda arriba. Esta, ¿no? Ah, bien. Súper. Seguimos con las preguntas. Creo que es la 3. La B. Bien. La 5. La C. Incorrecto porque parece no lleva acento. Alcancé a abordar el último tren de la noche. La que está acentuada correctamente. La B. Bien. Una más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La 4, la de izquierda abajo. Bien. La A. Mm, la última. Bien. Muy bien. Esto es un poco para que se acostumbren a la escritura. Hace un par de semanas que probablemente no han escrito nada o no han leído nada. Entonces esto nos ayuda como a soltar un poco, digamos, la cabeza. Vamos a ver esta. También es muy rápida, Pablo, para iniciar con
eh, ahora sí con las actividades. Clasifica estas palabras. Tal vez no sé si nos dé tiempo de todas, que me parece mucho, pero podemos intentarlo. Yo te puedo ayudar con algunas, más bien para propósitos de rapidez. Yo puedo ayudar con un par. Te ayudo con tres. Lo siento, asesor, pero eso sí no me lo sé. No recuerdo haber visto algo así. ¿No te acuerdas? ¿De dónde está el acento? Aguda, grave, esdrújula y todo eso. Ah, el acento. Claro, Pero no sí. recordaba que acento tuviera como 4 categorías. Pues sí, sí las tiene. Nada más depende. La última categoría es agudas, la del medio es graves, las siguientes esdrújulas, si contamos de derecha a izquierda. Por ejemplo, papel es aguda porque suena más fuerte, papel. Entonces suena más fuerte y es aguda. Oscar, por ejemplo, pues es grave porque tiene la O. En os es más fuerte, ¿no? Y así, pues sobre esdrújula, es música, esdrújula, y así, esporádicamente tiene muchas, entonces más o menos a partir de las que ya están puestas de cada uno, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos más, ahí están los ejemplos de, por lo menos ya hay dos ejemplos de cada uno. A partir de eso puedes imitar otras palabras que se parezcan y decirme a lo mejor tal es aguda, tal es grave, tal es esdrújula. No es la idea del curso, pero me parece importante para que aprendan porque hay una sección donde se descuentan muchos puntos si tienes determinado número de errores ortográficos. Entonces, creo que esa parte es la que no, la que estaría, eh, digamos, te afectaría mucho si no lo haces. Entonces, inténtalo, no te, o sea, si no sale mal, no sale bien, perdón, no pasa nada. Inténtalo. Cómodo en grave. Cómodo, ok. Benéfico sería esdrújula. Otras. Ajá. No, lo siento, me rindo. Tengo que estudiar eso. No te preocupes. Vamos a la reviso. Mira. Cómodo es esdrújula. Automóvil es grave. Amable es grave. Matemáticas esdrújula. Inventar aguda. Capitán aguda. Símbolo esdrújula. Cantante grave. Frívolamente sobre esdrújula. Naturaleza grave. Pescador aguda. Traéselo. Eh, de ese es esdrújula, de hecho. Déjame ver si no estoy. Ahí está, creo que es todo. Vamos a ver si están correctas todas. O sea, tengo dudas con traéselo porque ya no había espacio. Pero bueno, sí es correcto. Entonces, más o menos son el tipo de ejercicios que necesitas practicar, Pablo. Te recomiendo que lo hagas. No te va a afectar directamente a tu, bueno, sí te puede afectar a tu calificación si son muchos errores, pero bueno, creo yo que puedes revisarlo y cómo adaptarlo, ¿no? Hay dos, eh, aquí está, con lo que quiero continuar. Hay dos, mm, aquí están. Hay dos temas grandes en este periodo, en esta semana. El primero es uno que se llama el sentido de la vida. El segundo es uno que se llama lenguas originarias. Son más o menos diferentes. Uno tiene que ver un poquito con la religión, que es el sentido de la vida. Entonces voy a colocar un video, Pablo, que habla sobre el tema del sentido de la vida. Tú me vas a decir en particular de qué se trata. Habla de cosas un poco filosóficas, un poco de eh, religiosas incluso, pero tú me vas a decir, repito, de qué trata el video. Es con el que vamos a arrancar. Ese video les va a ayudar muchísimo o te va a ayudar muchísimo a, a la actividad integral número 3, ¿no? Es este. Ahorita lo pongo. Esta pregunta espera. fue formulada por todos los que Antes de ponerlo, antes de revisarlo,
Me gustaría nada más, repito, nada más déjenme ponerles, digamos, la especie de pregunta que tiene que ver en este caso. Eso es lo que me tendrías que contestar de acuerdo con el video, Pablo, ¿qué es el sentido de la vida? Entonces, si tú me lo contestas, ya vamos a ir también, obviamente, teniendo en cuenta tu calificación, ¿vale? En un segundo. Un momento, espera. ¿Sí? No, el viernes, Charlie. Gracias. Ahora sí, Pablo, listo. Ay, Dios, aquí está. Ahora sí, va el video, velo con atención. Si tienes dudas, obviamente me preguntas, pero no tienes que repetirme todo el contenido. Simplemente me vas a decir de qué trata un poquito el video y listo. Aparecen en la lista Voy a y regresar. millones de... Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe y/o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida?
Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Bueno, entonces, Pablo, ¿qué nos puedes decir del video? ¿Qué entendiste del video? Mire, como tal, a ver, como tal, no sé si sería resumir o bueno, indicar lo que explica el video, pero lo que yo puedo decir es que el sentido de la vida no existe, o sea, no existe ni uno, ni dos, ni tres, Exacto. o sea, no hay ningún significado para para la vida, así como cada religión, cada grupo social, cada filósofo, cada persona, literalmente cualquiera le puede dar su propio significado. Como dijo en el video, para algunos el sentido de la vida puede ser el placer y evitar el dolor, para otros puede ser, no sé, acumular conocimiento, para otros puede ser simplemente la plenitud emocional, o sea, literalmente cada quien puede darle su significado. Muy bien, lo que trata de hacer aquí es más o menos resumir de algunos grupos sociales, como muy bien dijiste, cuáles son el sentido de la vida para esos grupos sociales, incluso para esas religiones. Entonces estamos aquí más o menos frente a un problema que ha ocupado a la humanidad durante muchísimos años, siglos incluso, que nosotros vamos a intentar que tú, a partir de esta definición, o digamos definición entre comillas, por supuesto, lo estoy pidiendo como entre comillas, tú puedas trasladar esa definición que me acabas de poner a las lecturas que vas a hacer y a la actividad integradora 3, que de hecho ya está en la pantalla. La actividad 3, que es la que estás viendo en la pantalla, se trata de hacer una diapositiva, una presentación con diapositivas. Para empezar, lo primero que tengo que decir sobre este aspecto es que tú puedes colocarlo como, o sea, tú puedes hacerlo en el programa que a ti más te convenga o más te guste. Puedes hacerlo en Canva, puedes hacerlo en PowerPoint o puedes hacerlo también en las presentaciones de Google que están gratuitamente en el correo electrónico. Si tienes alguna duda sobre cuál de ellas hacer, me la puedes preguntar, Pablo, y lo puedo hacer un poquito ahorita o después. Dime. No tiene nada que ver, pero ¿hay algún puntaje mínimo para aprobar? El puntaje mínimo para aprobar es 6. Si tú obtienes 6 en todas las actividades integradoras durante este periodo,
apruebas el módulo y pasas al siguiente. O sea, que, o sea, pero me refería, no sé, al porcentaje total del módulo, pero bueno, gracias. Claro, de hecho, mira, te lo explico rápido, porque aquí está en el módulo y tal vez lo puedas ver también ahí posteriormente. Estas son, le voy a hacer un poco más grande, ahí está grande. Estas son las actividades, el porcentaje de calificación que tiene cada una de las actividades por semana. Entonces, si tú vas, por ejemplo, la semana que hasta donde llevamos nosotros, que es la semana 1, tienes 7%. Si tú sacas 10 en esa actividad 1, tienes 7%. Si sacas 10 en la otra, tienes 7%. Y así va bajando si sacas menos. Tienes una actividad socioemocional que vas a contestar en plataforma. Esta semana solo hay 2, que son un 2 de 7. Serían 14. Y vas sumando todas las actividades integradoras de la semana 1 a 3, valen 42%. El proyecto integrador es muy importante y vale 30%, o sea, vale muchísimo. Y el foro de integración vale 8, que son los de la semana 4. Luego también tienes que hacer una autoevaluación y tienes que pasar cierto tiempo en plataforma para que se te pueda otorgar un 5% adicional. Y además, por si fuera poco, puedes entrar a las sesiones durante todas las semanas y se te da un puntaje extra. Ese puntaje no está descrito aquí. Entonces, si tú toda esta suma de lo que estás viendo, estos colores, verde, azul, naranja, rojo, etcétera, si tú sumas todo eso y te das 60%, apruebas el módulo, pasas al siguiente módulo. Pero si no lo apruebas, o sea, si no sacas más de 60, pues estarías reprobando el módulo. Entonces, ahí nada más, si te interesa aprobar con lo mínimo, tú tienes que enfocarte en un 60%. Entonces, en las actividades de esta semana, cada una vale 7 y si haces las dos correctamente serían 14. Te tienes que enfocar en las siguientes semanas, aun cuando a lo mejor en una saliste bajo o a lo mejor no entregaste alguna, eh, puedes seguir haciendo para obtener una calificación aprobatoria que te dé la oportunidad de seguir con los siguientes módulos. Básicamente es eso, Pablo. Recuerda, todo lo que está aquí lo puedes ver en... Aquí está la plataforma, normalmente esto lo tienes aquí y lo puedes ver donde dice actividades y evaluación. En ese apartado, que es como de color morado o algo así, puedes ver tranquilamente cuáles son los criterios de calificación y cómo los voy a calificar yo. También cada uno de los criterios los explico yo, ¿no? Entonces, eh, hay unas cosas, por ejemplo, que sí puedo calificar, otras que no. Por ejemplo, en la semana 1, yo puedo calificar esta 1 y esta 2. Tú tienes que hacer dos actividades socioemocionales, que son estas. Estas tres las tienes que hacer. Son unos cuestionarios que tú tienes que contestar que tienen calificación. Entonces tenías que contestarlos, los apruebas y listo, ¿no? Te dan una calificación. Ahorita no sé si tú puedes ver cuánto llevas, la verdad no lo sé, pero pues te sugeriría que te enfoques mejor en ir haciendo tus actividades lo mejor posible y la mejor forma de hacer tus actividades es asistiendo aquí. Si no puedes asistir un día viendo el video, haciendo preguntas, participando, todo eso ayuda muchísimo. A mí me ayuda también, porque te conozco y veo cómo eres. Y también me ayuda porque te doy una evaluación extra que les otorga Prepa Línea CEP. Básicamente, esas son las formas, las mejores formas en las que las que podemos contribuir, digamos, a que tú apruebes, ¿no? Una de ellas es esta. Te están solicitando una actividad. Dime. Llevo 7.7. ¿Cree que aún puedo pasar? Por supuesto, porque llevas la mitad y solo llevamos una semana. Si tú sacas estas de esta semana, serían 14, llevarías 31%, ¿sí? Y falta la semana número 3, también asistiendo a clases, haciendo los cuestionarios, el proyecto integrador que vale 30, o sea, yo creo que sí, está bastante bien. Nada más es que, pues, que no olvides que tienes que seguir trabajando y no olvides pues que tienes que trabajar lo más cercano, o sea, que tienes que intentar cubrir siempre la mayoría de las cosas que yo te pido, ¿no? Con base en eso, pues creo que sí, yo creo que sí puedes aprobar la materia sin tanto problema, porque pues también, repito, depende un poco de ti, de la disposición que tengas. A veces entiendo que no todos tenemos tiempo, etcétera, pero yo creo que sí, sí se puede, ¿no? Entonces, solo enfócate
y sigue trabajando como lo has hecho hasta ahora. Y creo que no va a haber problemas. Seguramente hay cosas que no entiendas, pero justo para eso estoy aquí, para ayudarles. Y también durante la plataforma me puedes preguntar. No sé si ya te quedó claro, por ejemplo, lo del audio, pero esa es la de la actividad 4, eso lo voy a ver después. No sé si ya te quedó claro eso. Sí, ya lo leí, ya me quedó claro. Perfecto. Bueno, entonces nada más vamos a hablar sobre esto, que es la actividad 3 es, tienes que hacer una presentación que debe tener 11 diapositivas, aquí están numeradas del 1 al 11, y cada una de ellas está descrita. Tienes que ser muy cuidadoso con esto, porque trato de ser estricto en ese sentido, porque está muy bien descrita la actividad como para que no la vean, pero igual si tienen dudas, para eso es mi trabajo y para eso estoy acá, ¿no? Colocas en el número 1 la portada, colocas en el número 2 la impresión, eh, dice cuál es tu impresión, tienes que hacer la lectura de un texto que se llama Frankenstein y tienes que hacer la lectura de un texto que se llama La debutante. Tienes que leer los dos, una vez que los hayas leído, dice, tienes que colocar imágenes, ¿sí? Y los sentimientos que te evocó la lectura. No olvides las imágenes, por favor, y no te pases de las 50 palabras, ¿sí? Luego tienes que investigar un poquito de esto, Mary Shelley y su contexto. Tienes que contestar estas preguntas, recuerda que son 50 palabras y también debes poner imágenes y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿a qué obra pertenece? Tienes que investigar. Recuerda que si vas a utilizar inteligencia artificial, puedes usarla, pero como un auxiliar y también tienes que citarla, tienes que colocar la cita de manera obligatoria. Sí, Pablo. ¿Y qué pasa si en alguna de esas partes la información es tanta que no alcanza en el límite? Es una buena pregunta y ahí vamos a ver tu capacidad de sintetizar. Es decir, tú tienes que reducir 200 palabras, tienes que reducir las 50 porque si no, no te va a caber. Entonces tienes que seleccionar cuál es lo más importante para ti y colocarlo. Yo confío en que lo harás muy bien y confío en que lo colocarás de esa forma, ¿no? Entonces no deberías tener problemas para, no sé, si es mucha información, tienes que hacerla mucho más pequeña, ¿no? Para eso sí te puede ayudar un poquito la inteligencia artificial, repito, siempre y cuando coloques la inteligencia artificial como fuente de referencia. Es muy importante que hagas eso porque si no vas a caer en un plagio que te puede descontar muchos puntos. Luego aquí dice lo mismo que en la diapositiva 2. En la número 6 tienes que hacer tu primera impresión de este texto que se llama La debutante. Y luego tienes que contestar las mismas preguntas que contestaste para la anterior. O sea, es lo mismo, nada más duplicarlo y con otro texto. Y luego aquí es importante, aquí está, mira, quería llegar a esta, a la diapositiva número 5, dice, con base en lo que leíste, ¿cuál es el sentido de la vida para Frankenstein? Primero tienes que leer el texto y luego ya decirme, como me lo acabas de decir hace un momento con el video, a qué se refiere el sentido de la vida, cuál es el sentido de la vida para el personaje de esa novela. Y tú me lo dices, me lo explicas sin problemas, me lo redactas y si no, tienes que poner la fuente de referencia como un ente de inteligencia artificial o de cualquier otro material que hayas utilizado y eso va a hablarte sobre el sentido de la vida. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Recuerda que también lo vas a hacer bueno, el primer texto se llama Frankenstein. De hecho, acaba de salir una película que se llama Frankenstein y basada en este libro. Y aquí, la debutante y el sentido de la vida. Dice, ¿cuál es el sentido de la vida para la protagonista? Tú me tienes que decir eso, tienes que sacar tus propias conclusiones, ya vimos el video y ahora me vas a decir cuál es el sentido de la vida, ¿no? Entonces es bastante importante. Y luego tienes que contestar esta pregunta, es el papel de lo ficticio en la transformación de la realidad. Tienes que juntar las impresiones, lo que tú pienses después de leer los dos textos y tienes que juntarlos ahí. Y una cosa muy importante que es acá en las fuentes de consulta, me tienes que decir cuáles son las fuentes de consulta que tú utilizaste en este caso. Repito, puede ser inteligencia artificial, pero también tienes que colocar otros, no solo esos. Entonces, repito, tienes que ser muy cuidadoso en este aspecto, colocar las fuentes de referencia y es obligatorio que las coloques. De lo contrario, podrías cometer un plagio y eso está penalizado. Entonces, hay que cuidar ortografía, hay que cuidar redacción y hay que cuidar colocar las fuentes. Si no las colocas, sí podrías tener problemas de textos, ¿no? Entonces, por favor, Pablo, avísame si está todo claro en esta o si tienes alguna pregunta en particular.
Y si, por ejemplo, usamos la inteligencia artificial, repito, como ayuda o para, no sé, sustentar algo, cómo la citamos? O sea, he visto que, no sé, por ejemplo, ChatGPT puede compartir los enlaces de un chat, pero creo que es el chat entero. O sea, ¿cómo citamos solo la parte que le pedimos? Mira, justa, esa es una buena pregunta. La semana anterior, bueno, la primera semana les compartí este video. Lo voy a poner de nuevo, no tengo ningún problema con eso. Es un video que habla sobre cómo citar contenido de ChatGPT o cualquier inteligencia artificial, no solo ChatGPT, cualquiera. Y no, dura como 7 minutos, lo voy a dejar ahí, lo voy a poner. Y después de eso, me parece que este caso va a hablar, bueno, va a aclarar muchísimas dudas que tengan tú y otros de tus compañeros del módulo a la hora de citar inteligencia artificial. Aquí no dice que no la uses, eso debe ser muy claro, no está prohibido usarla. Donde está prohibido es no colocar qué estás poniendo de inteligencia artificial. Muchos de tus compañeros han hecho, contestan, hacen todo inteligencia artificial, pero no me dicen qué es inteligencia artificial y yo me doy cuenta, tengo algunas herramientas para eso, y entonces les tengo que bajar muchísimos puntos porque me están diciendo que ellos hicieron algo que no hicieron. Espero haberme explicado sobre eso, Pablo, porque es muy importante comprender esto. No digo que deliberadamente Pablo plagió. Estoy diciendo que si no, yo no tengo forma de saber si fue de manera intencional o no. Yo tengo que descontar puntos si considero que han faltado los lineamientos básicos de citas, ¿no? Entonces lo voy a poner y vamos viendo, ¿ok? Aquí nada más, pues si tienes alguna duda o pregunta, avísame. Dura 4 minutos, pensé que duraba más. Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí, gracias por visitarnos. Hoy te traigo otro video sobre APASEC de medición y vamos a hablar de cómo referenciar y citar contenido de ChatGPT. Comencemos. Si has utilizado una inteligencia artificial como una herramienta y no un sustituto en tu investigación, debes describir cómo la utilizaste dentro de la sección de metodología o en alguna otra sección de tu trabajo, como podría ser el caso de la introducción. Debes recordar que como las respuestas generadas por una IA no son recuperables y no es una persona comunicando, estas no pueden ser tomadas como comunicados personales, por lo cual deben seguir su propio modelo de citación. Recuerda que debes acreditar la referencia al algoritmo de inteligencia artificial que utilizaste para obtener las respuestas, sea ChatGPT, BARD, Perplexity, etc. Vamos a mostrar un ejemplo de una consulta hecha a ChatGPT con un prompt como el siguiente: una inteligencia artificial tiene vida propia, y ChatGPT responde: la IA es una tecnología creada por humanos y funciona según los algoritmos y datos proporcionados por sus creadores y usuarios. Aquí tenemos el ejemplo de cómo hemos hecho el prompt. Podemos ver el link, podemos ver el prompt, podemos ver la respuesta y podemos ver la versión, en este caso, de ChatGPT, que es importante para la parte de la referenciación que se explicará a continuación. Para referenciar y citar contenido de ChatGPT para las citas entre paréntesis, colocaríamos OpenAI y el año entre paréntesis. OpenAI es el creador de ChatGPT, sería el autor, y para una cita narrativa iría OpenAI fuera de los paréntesis y el año dentro de los paréntesis. La referencia iría OpenAI, fecha, el año, ChatGPT, que es el nombre de la inteligencia artificial en cursiva, la versión del día y mes, como pudiste ver en la sección anterior, y entre corchetes iría la descripción de modelo de lenguaje de gran tamaño. A continuación iría la dirección o el URL del chatbot de OpenAI. Para nuestro ejemplo, la cita entre paréntesis iría de esta manera. Recordar poner las comillas porque una es una expresión textual, y para una cita narrativa iría el autor OpenAI fuera de los paréntesis. La referencia se colocaría OpenAI.2023.ChatGPT entre cursivas, entre paréntesis la versión del 20 de julio, no confundir con la fecha de acceso, es la fecha de la versión del chatbot. Entre corchetes iría modelo de lenguaje de gran tamaño y a continuación el URL de acceso a la IA. Es importante tener en cuenta
que luego de haber hecho el prompt de la solicitud de la información a ChatGPT, le pregunté que nos proporcione 5 referencias que respalden la afirmación que acaba de hacer. ChatGPT me dio estas 5 referencias que luego de ser consultadas en Google Scholar se pudieron verificar que eran reales. Hay que recordar que ChatGPT puede crear referencias falsas, así que si las fuentes que nos proporciona ChatGPT son reales, precisas y relevantes, puede ser mejor leer estas fuentes originales para aprender de esa investigación y parafrasear o citar esos artículos, ya que estas serían las fuentes primarias y el contexto o el contenido generado por la IA pasaría a ser una referencia secundaria. Eso era lo que te quería contar en este video. Rápidamente, gracias por visitar el canal. Si quieres saber más sobre APA séptima edición y otros temas de interés, te invito a visitar mi canal de YouTube. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Ay, perdón. En este video lo puedes ver también posteriormente. Voy a poner la grabación más o menos en unos 40 minutos, Pablo. Ahí puedes verlo si quieres otra vez. Si tienes dudas, lo puedo volver a compartir o mandártelo a través del chat a través de la plataforma. Pero es muy importante que revises esta parte, ¿no? Avísame, por favor, si tienes alguna pregunta. No, así estoy bien. Ok. Vamos a ir cerrando con la actividad número 4, que se llama Literatura de Pluriculturalidad. Tú tienes que contestar una serie de preguntas, que es la actividad donde se requiere un audio de tu parte. Y vamos a verlo un poquito después. También les voy a dar actividades y vamos a cerrar con esto. Lo primero que tienes que hacer es, escuchar el poema que se llama Canto de Primavera, que es un poema de un autor de lenguas originarias, es decir, no está en español, también está en español, pero es muy importante que lo escuches en náhuatl y en español, aun cuando no sepas náhuatl, es un ejercicio de identificación nada más. Y tienes que contestar estas preguntas. Sí, sí, Pablo. En la parte del audio, esto no lo recuerdo bien, pero había que hablarlo también en el idioma indígena. Es una buena pregunta y no, solamente lo tienes que hacer en español. Aunque lo escuches en cualquier otra lengua originaria, no tienes que hacerlo, solo lo tienes que hacer en español. Ya, gracias. De Es que nada. yo pensaba, si lo vamos a narrar en el idioma original, por así decirlo, nos tenemos que aprender pues la pronunciación y todo eso. Sí, claro, pero como no te están pidiendo eso, entonces no es necesario. Y para el caso del español, lo que podrías hacer es leerlo en voz alta, porque sí tienes que leer un fragmento. No se te olvide nada más aquí, Pablo, en estas preguntas que son A, B y C, que me tienes que colocar 5 renglones en cada respuesta. Es obligatorio que los coloques 5 renglones en la A, 5 en la B y 5 en la C. Entonces, después de eso, tienes que buscar fragmentos de alguna lengua indígena o con su traducción al español y luego tienes que grabar el audio. Recuerda nada más, por favor, porque frecuentemente se les olvida y eso es un descuento de puntos. Se les pone nombre completo, grupo y generación. Es importante que lo coloques. Luego sube tu audio a la nube y pega el enlace. Esto creo que ya lo sabes hacer. Y luego me tienes que decir por qué elegiste ese texto. Recuerda 3 a 5 renglones, por favor. Y tienes que leer un artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas y seguir reflexionando y contestando sobre ellas, por favor. Entonces, tienes bastante. Primero, tienes Canto de Primavera, es tu primera fuente de referencia. Luego, la que buscaste para hacer tu audio es la segunda fuente de referencia. Luego este artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas es la tercera fuente de referencia. Y luego aquí tienes que poner busca alguna muestra de lírica mexicana, aquí viene corridos, coplas y demás, y verifica, comparte el enlace, reflexiona por qué elegiste esa muestra. Y luego tienes que contestar 2 preguntas más, aquí 3 a 5 renglones, 3 a 5 renglones. Cuando no te digan en la extensión, Pablo, tiene que ser 5 renglones de manera forzosa. Y algo importante para colocar esto son las referencias. Te acabo de nombrar 4 referencias. Canto de Primavera, el fragmento que tú elegiste y que vas a buscar en internet, el artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas, y la muestra de lírica mexicana. Son 4 fuentes de referencias que tienes que poner. Entonces yo voy a buscar y a revisar 4.
Si no las pones, Pablo, me querrá decir a mí que no leíste esos textos, aunque yo sé que los leíste, pero es obvio, incluso es absurdo que no los hayas leído, pero si no los pones me vas a indicar a mí, de acuerdo al reglamento, que no los leíste. Es muy importante que los pongas. Si tienes dudas, puedes ver el video o te lo puedo volver a mostrar el próximo viernes, de hecho. Y esto es, de hecho, aquí lo voy a buscar. Por aquí lo tengo, debería estar aquí de manera rápida. Y con ese aquí está. Es un video que habla sobre el plagio y por qué debemos tener mucho cuidado con el plagio. Con ese vamos a ir cerrando. Después de eso te pregunto si tienes alguna duda y nos vamos. Listo, Pablo, va. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en Internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Muy bien, Pablo. Por último, ¿alguna pregunta? No, así estoy bien. Perfecto. Entonces, bueno, me despido por este miércoles 7 de enero de 2026. Textos y visiones del mundo, semana número 2. Literatura, un acercamiento a otras realidades. Esta fue la sesión número 3. Muchas gracias por tu asistencia, Pablo. Y en unos 40 minutos más o menos estará disponible en la plataforma el enlace a YouTube para que ustedes puedan revisar este video si así lo desean y plantear dudas el próximo viernes, ¿vale? Muchas gracias por tu asistencia, Pablo, y nos vemos el viernes. Gracias. Adiós, asesor. Buenas noches. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes.